Alejandra. Teresa nos saludó hace ratito. Buenos días. Buenos días. Hola, Liliana. Me da gusto verles y darles la bienvenida. Rocío, ¿cómo estás? Rocío, también ya nos hemos encontrado en algún otro diplomado recientemente. Sí, buenos días, maestro. Buenos días. Gracias por conectarse. Teresa, gracias. Muchísimas gracias. No saben cuánto lo aprecio, porque de verdad, o sea, ver sus reacciones, mirarnos así, ¿no? Aunque sean bits, como dicen, pero bueno, pues es una representación gráfica de nuestras personas. La idea es hacer una conferencia sencilla, provocadora, sobre todo, para que ustedes se entusiasmen con lo que viene en este diplomado, ¿no? Para que ustedes, pues, de alguna forma, tengan como una especie de preguntas que resuelvan, ¿no? A lo largo del diplomado, ¿no? Entonces, pues mi intención es, de alguna manera, generar pues, esa posible expectativa, yo diría así, ¿no? Expectación que tiene que ver con el tema de la ética, ¿no? Miren, la cuestión es que ya nadie habla de ética, ¿no? Pero nos suena a los que estamos aquí, a las que estamos aquí, que es un tema imprescindible, ¿no? O sea, es un tema que es necesario, ¿no? Porque, claro, uno podría decir, me acuerdo que el ministro Cosío decía que había que pasar ahora a hablar de anticorrupción, ¿no? Pero al final del día era ética. Y nos damos cuenta, quizá, o sea, a lo mejor que es un listón muy alto, o sea, porque casi siempre que decimos, pues que tendría que cambiar las personas, el paradigma en el sistema de pensamiento tendría que ser diferente y distinto, la gente tendría que apostarle al bien común, ¿no? Y en cambio parece que las múltiples violencias nos están consumiendo y que ya no hay un parámetro objetivo sobre los valores, ¿no? Decimos incluso así, los valores, ya no existen los valores, ¿no? Entonces, incluso resulta hasta políticamente incorrecto hablar de valores o de axiología o de ética, porque entonces, ay, eres conservador o ya te estás poniendo como, o sea, ya es el de una generación ya grande que está pensando que todo era antes mejor, ¿no? Y hay una serie de preconceptos y prejuicios en torno a la ética, ¿no? Que llaman la atención. Ya ni les digo de moral, ¿no? O sea, si uno menciona la palabra moral, o sea, la gente rehuye, ¿no? Rotundamente. O sea, como que la posmodernidad trajo muchas cosas positivas y buenas porque empezamos a deconstruir, empezamos a criticar, empezamos a descifrar cosas que teníamos como por sentadas y dadas, pero a la ética le fue mal con la posmodernidad, ¿no? O sea, hola Hernán, le fue mal porque creo que un poco esto que llaman el relativismo moral, ¿no? O sea, pues al final la ética es un asunto personal, es de cada quien. Si no te la dieron en tu casa, ya ni modo, ¿no? Ya no hay nada más que hacer. Y piensen ustedes, o sea, provenimos la mayoría de familias disfuncionales. O sea, yo no sé si puede alguien decir, mi familia era absolutamente normal y todas las familias de 20 años para acá, y no es malo, o sea, no es algo peyorativo, o sea, no es decir, es que vienes de una familia, pues que todas las familias se enfrentaron a muchos temas, a muchos problemas, a muchos temas complicados, inclusive el de la pandemia, ¿no? Entonces, es muy
subjetivo hablar de disfuncionalidad, ¿no? Quizá hablar de violencia intrafamiliar a lo mejor tiene más sentido, ¿no? Tiene más contexto, pero pues ahora justo que estamos descubriendo que las violencias son de distinta índole, incluso a veces de tipo psicológico, simbólico, ¿no? Y que incluso uno puede ser un violentador sin darse cuenta, porque justo hay que ponerse las pilas en el tema de la ética y revisar constantemente formas de referirnos a los demás, formas de acercarnos a los demás. Entonces, pues probablemente todos hayamos incurrido en un tipo de violencia. Y ese no es el problema, o sea, el problema no es incurrir, ¿no? Sino el problema es saber reaccionar a eso y corregirlo. No sé si me explico. O sea, es decir, creo que es un tema que Byung-Chul Han le llama positivismo, ¿no? En la sociedad de la transparencia él habla de como todo está bien, todo perfecto, es la sociedad del like, ¿no? O sea, en donde sí, fíjense, o sea, fue una discusión muy seria en Facebook si debía haber un botón de like y uno de dislike, ¿no? Pero si se fijan solo hay like, ¿no? Y en Twitter también, ¿no? Aunque en Facebook creo que después ya pusieron emoticones y puedes tener varias reacciones, pero por ejemplo en Twitter no. O sea, en Twitter o compartes o aceptas, ¿no? Entonces, todo esto como que de alguna manera nos generó una especie de ansiedad, de carrera, ¿no? O sea, vamos siempre hacia adelante, siempre mejorando, ¿no? Y eso es una ilusión, ¿no? Hay cosas que hoy están más mal que antes, ¿no? Y entonces, insisto, todo lo reconducimos a un tema de falta de ética, ¿no? O sea, lo que está mal es porque no hay personas que estén reaccionando a esa falta de atención respecto de la construcción de lo social, de lo colectivo, ¿no? De la comunidad política, ¿no? O sea, no hay personas que reaccionen a eso, ¿no? Y hay un mercado, hay un sistema de pensamiento que le conviene que no reaccionemos. O sea, básicamente, eso está en casi todas las series de televisión y las películas, ¿no? O sea, quizá la más destacada es la de Matrix, ¿no? O sea, somos una sociedad de zombies, somos una sociedad de autómatas que, que repiten conductas, y ahí está la ética, conductas que imitan intentando sobrevivir, o que imitamos intentando sobrevivir, y que de alguna manera no cuestionamos. O sea, vivimos bajo un gran condicionamiento social. ¿Por qué lo haces? No lo sé, pero así lo hace todo el mundo, ¿no? Y entonces ahí es donde es que falta ética. ¿Y qué es la ética? Pues es como dicen, es la pregunta. Fíjense, la parte más sencilla para definir la ética es esa, ¿no? Es hacerse la pregunta. Y claro, alguien podría decir, ¿qué pregunta, no? Esa es una buena pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pregunta? Esa es una buena pregunta. Y aquí podríamos estar toda la mañana discutiendo eso, ¿no? O sea, hacerse la pregunta, ¿qué pregunta? Esa es una buena pregunta, ¿no? Porque en cuanto empiezas a cuestionar, entonces empiezas a mirar que quizá efectivamente tus acciones lastiman, laceran a otros, ¿no? Que tus acciones están deteriorando de alguna manera el entorno social en el que te mueves. Y entonces aquí es donde se vuelve más sutil y más complicada la ética, porque como seres humanos tendemos a pensar que si ya despertamos de ese letargo, que si ya nos dimos cuenta, entonces estamos en una especie de nivel superior. No sé si me explico. No, aquí es donde justo la ética se hace más exigente, porque entonces lo primero que tienes que tener es humildad. Hay una escena maravillosa de Fahrenheit 451, me refiero a la película de Truffaut, pero igual está la novela. Y en esta distopía, un cuerpo de bomberos quema libros
porque se considera que la sabiduría es la fuente de la violencia, ¿no? Entonces, en esa sociedad distópica, los bomberos, su tarea, su misión es descubrir bibliotecas y quemarlas para que la gente no lea nada, ¿no? No piense, ¿no? Entonces, hay un bombero experimentado que le explica a uno más joven, pues, por qué son peligrosos los libros. Y entonces, en una parte se encuentra con la ética Nicómaco de Aristóteles. Y dice el bombero mayor, este libro es el peor de todos, porque quien lo lee necesariamente se considera superior a los demás. Entonces, vean qué interesante como planteamiento, ¿no? Porque, claro, o sea, el riesgo es de considerarse uno parámetro de lo que es correcto. Y aquí el tema no es, o sea, no es un diplomado para que ustedes adquieran herramientas para distinguir en qué los demás están mal, sino para distinguir en qué estamos mal nosotros. ¿Sí? Es muy sutil, por eso dije, es muy sutil, pero es muy profundo y es donde la ética se vuelve más exigente. Porque aquí se vuelve entonces, digamos, a diferencia de cualquier otro diplomado, aquí la ética se vuelve personalísima. O sea, es decir, se vuelve un curso que va referido a nosotros en principio, ¿no? No sé si me explico, pero entonces, de alguna forma, también quizá eso sí le trajo de bueno la posmodernidad a la ética, ¿no? O sea, la ética, la posmodernidad le trajo a la ética conceptos quizá como el de construirnos, ¿no? O sea, es decir, una ética personalísima nos pone en el plano de nosotros pensar qué es lo que aprendimos mal y cómo lo podemos desaprender. Literalmente desarmarnos para podernos ensamblar para tener una mejor versión de nosotros, una mejor versión de nosotros. Y esto es lo que a mí me interesa hoy, digamos, de ese planteamiento ético, ¿no? Muchos filósofos han dicho que la ética sigue más que viva y presente, por ejemplo, fíjense qué interesante, en las narrativas sobre superhéroes. ¿Por qué nos rayan tantísimo las historias de Marvel, ¿no? Y todos estos temas, ¿no? Incluso los de DC, ¿no? La saga de Batman y todo, porque son por dilemas éticos. O sea, nos gusta porque ahí las heroínas y los héroes tratan de elegir lo que es correcto. Y cada vez lo problematizan más, ¿no? O sea, series como The Boys, por ejemplo, donde los héroes se corrompen y son los malos, ¿no? Vuelven a estos temas, justo el tema de Fahrenheit 451, ¿no? O sea, ¿qué hago cuando sé que es lo correcto? ¿Y cómo sé que eso es lo correcto? ¿Ya ven? ¿Y qué pasa si veo que alguien actúa de forma no correcta? ¿Qué estrategias debo hacer? ¿Qué estrategias debo de tener y seguir, ¿no? Entonces, casi, fíjense qué curioso, pero un diplomado como este se vuelve el más práctico de todos. Por eso la ética está relacionada con la razón práctica. O sea, tú piensas y actúas. Y a raíz de lo que actúas, vuelves a pensar. Y es un aprendizaje constante, ¿no? Yo creo que la palabra que podría resumir un diplomado como este es constancia, en todos los aspectos, ¿no? O sea, constancia para tratar de poner en práctica lo que escuchen, constancia para hacer preguntas, constancia para darse cita aquí en la medida de lo posible en las sesiones que se establecieron, ¿no? Y usted, fíjate, eso es ética, ¿no? Es un compromiso, o sea, nadie les obligó a estar aquí esta mañana, ¿no? Y eso es lo hermoso, digamos, la libertad humana. Ustedes decidieron, y esa decisión tiene una repercusión. También está en la narrativa de superhéroes, ¿no? ¿Por qué decidiste eso, no? Y entonces tomaron esa decisión y entonces ahora ustedes se hacen responsables de esa decisión y le dan seguimiento, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si nos ponemos exigentes, que no es el caso, porque la ética, pues la idea es que no sea coactiva, ¿no?
pero hay una fuerza que nos impele, que no necesita esa coercitividad, que es parte de nuestro criterio, nuestra conciencia, que nos dice, está bien lo que estás haciendo, síguelo haciendo, aunque no te aplaudan, aunque no te lo reconozcan, ¿no? Entonces, pero si nos pusiéramos exigentes, sí habría una parte hasta vinculante, ¿no? Porque uno diría, bueno, parece, o sea, es un curso gratuito, pero pues finalmente, o sea, es erario público aplicado a una plataforma digital, a un sueldo de los profesores, o sea, es una serie de cuestiones que de alguna forma terminan generando un compromiso y responsabilidad en todos, ¿no? O sea, en mí y en ustedes, ¿no? Porque cuando ustedes salgan de aquí, pues salen con el compromiso de divulgar, difundir, generar un efecto dominó, hacer algo, ¿no? Con ese conocimiento, ¿no? Y es lo que hoy, en términos éticos, fíjense, es que yo creo que la ética sigue ahí, lo que pasa es que tiene otros nombres. Es la sociedad del conocimiento, o sea, la sociedad del conocimiento es la construcción de un cúmulo de cosas, de conceptos, de marcos teóricos, de mapas mentales, ¿no? Que con la idea que favorezcan a otros, ¿no? O sea, es liberar el conocimiento. Por eso es ética. Si a mí me funcionó esto, lo dejo ahí para que otros lo usen. O sea, sociedad del conocimiento frente a una globalización capitalista, ¿no? Donde lo primero es el profit, ¿no? O sea, el profit, ¿no? O sea, la ganancia. Entonces, sociedad del conocimiento versus consumismo, capitalismo, ¿no? Globalización en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso es que si ustedes, no sé, leen a filósofos como Fernando Savater, ¿no? O a esta otra filósofa española, hoy se me olvidó el nombre, pero bueno, o sea, si leen a quien se encarga de los temas de ética actualmente, dicen que esa es la cuestión, ¿no? O sea, la cuestión es que es necesaria una ética porque el mundo se volvió depredador, ¿no? O sea, es decir, nos ven como objetos, nos ven como cosas. O sea, somos datos que representan dinero, ¿no? Somos consumidores, somos auditorios, ¿no? Somos, en este tema de lo electoral, ¿no? Somos votos. Y entonces, de lo que hablan estos filósofos, filósofas, es de volver a un planteamiento humanista, ¿no? No, somos seres humanos. Y creo que incluso este diplomado tiene temas bien interesantes. Estamos tratando de hablar de la ética desde la problemática contemporánea, desde los temas que nos preocupan, porque ustedes ya lo han de intuir, pero miren, todo el asunto de la perspectiva de género es ética. O sea, es la pregunta, ¿por qué las mujeres dicen o sea, a sentirse violentadas o sentirse discriminadas, sentirse postergadas, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho mal los varones, ¿no? ¿Cómo lo podemos corregir? ¿Cómo lo podemos mirar? Fíjense, si este diplomado funciona, ustedes después van a tener una amplitud de miras para identificar diversos temas de exclusión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De discriminación. Violencias racializadas, violencias a propósito de las clases sociales, ¿no? O sea, es que ahí es donde está ahora la ética. O sea, la ética está en ese corregir conductas, ¿no? Porque, claro, pues, tenemos protocolos, tenemos incluso legislación, tenemos muchas cosas, pero lo que hace falta es un cambio conductual. O sea, que la gente, las personas, terminen no discriminando a otras personas. Porque a mí de nada me sirve o sea, que la gente diga, sí, ya soy incluyente, pero sigo tratando diferenciadamente a las personas y sigo tratándolas con un nivel de violencia que no es deseable, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente allí es donde está viviendo la ética ahora, ¿no? Y claro, eh, somos una generación que superó, trascendió ese preconcepto
de ese preconcepto que situaba al derecho como un marco normativo desligado a la ética, ¿no? Y entonces hacían estas definiciones. El derecho es un asunto heterónomo, es un asunto coercitivo, vinculante y colectivo, ¿no? La ética es personal, es una cuestión de básica de no sanciones, ¿no? Sino simplemente de buena onda y vibra, ¿no? Todo eso ya lo superamos, o sea, somos conscientes, esta generación es consciente de que el derecho está sustentado en la ética. O sea, que el derecho al final del día lo que busca también es el cambio conductual, ¿no? Quizá por un camino no tan adecuado que es el de amenazar. Pero si le apostáramos a la ética, no solo se volvería complementaria al derecho, incluso se volvería quizá supletoria del derecho. O sea, hoy piensen, el tema de los derechos humanos, ¿por qué lo asocian con la ética? Pues porque había en la antigüedad unas reglas que los filósofos llamaban la regla de oro y la regla de plata. La regla de oro es, haz a otros lo que quisieras te hicieran a ti. Y la regla de plata es, no hagas a otros lo que no quisieras te hicieran a ti. Fíjense, si esas dos reglas funcionaran a la perfección, si esas dos reglas funcionaran a la perfección, no requeriríamos de derechos humanos. Ahí está resumido todo. Es ética. Por eso digo que hasta incluso supletoriamente. Pero hubo una visión del derecho que fue eso, desterradora de la ética, ¿no? Y en lo que llaman positivismo jurídico. Pero bueno, es más complejo que eso, pero lo que quiero decir aquí es que hay muchos espacios hoy donde la ética está siendo reivindicada por justas razones. Porque el derecho no logró hacer lo que prometió. Ya es una historia que ustedes ya conocen, ¿no? O sea, se llaman totalitarismos y se llama siglo XX, se llama Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con el derecho, la gente asesinó, con el derecho la gente metió en campos de concentración, ¿no? Con el derecho la gente discriminó a personas que no eran de su raza o de su género, con el derecho. Entonces, ahora que empezamos, principio pro persona es ética. Digo, yo sé que por nuestra formación queremos llevarlo al plano de las fórmulas y todo eso, pero al final de cuentas es un tema de quién es la persona, qué es la persona, qué necesita la persona. ¿Sí? ¿Ven? Son preguntas. Entonces, claro, por ahí ustedes, yo lo que les sugeriría es empiecen a explorar un poco, o sea, empiecen a hacerse preguntas, hagan mapas mentales, cuando vean una película identifiquen esos dilemas morales, ¿no? Y para que se haga muy entretenido el diplomado. Yo presumo que como soy el coordinador de este diplomado, me va a tocar estar en muchas clases con ustedes, ¿no? Esto va a generar también la posibilidad de darle una línea, ¿no? O sea, de articular, ¿no? Los temas y que al final voy a volver a estar con ustedes, podamos llegar a unas conclusiones. Entonces yo al final les voy a preguntar cómo les fue, qué hicieron, qué comentaron, ¿no? Es posible que podamos tener proyectos referentes a la ética jurídica, judicial, electoral, ¿no? Que puedan cambiar el modo en el que las prácticas en el mundo en el que nos movemos mejoren, ¿no? Y entonces ahí ya vamos a empezar a encontrar incluso ejemplos concretos, a comprometernos con cosas, a generar proyectos, ¿no? Y es interesante porque además esta generación tiene más insumos, o sea, tenemos
tenemos las neurociencias, tenemos la psicología social, ¿no? Que nos dice, por ejemplo, hablan sobre estos condicionamientos sociales, por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Entonces, si al final en un diplomado de ética lo que queremos es cambiar conductas, yo creo que podemos lograr eso. Dice Liliana, Aristóteles decía que el fin de la ética no es saber en qué consiste ser bueno, sino serlo. Claro, ¿qué es lo que se acordarán ustedes? Distinguió la filosofía aristotélica de la socrática, ¿no? Mientras que Sócrates pasaba todo en el saber, Aristóteles decía que había que también saber hacer, ¿no? Y todavía mejor aún, saber hacer, ¿no? Es decir, contagiar a otras personas de hacerse preguntas y de hacer lo correcto, ¿no? Y entonces ahí, a veces, insisto, todos estos otros saberes nos ayudan, ¿no? A lo mejor la psicología nos dice cómo podemos utilizar refuerzos positivos para que la gente pueda implementar conductas que de otra manera le costarían mucho trabajo. Entonces, hoy las neurociencias pues, también acompañan esas estrategias, ¿no? Y también nos enseñan a comunicarnos mejor. Ahí están las ciencias de la comunicación, ¿no? Y entonces, yo creo que este diplomado lo hemos confeccionado de esa manera, ¿no? Tratando de hacerlo distinto, con una experiencia de años, ¿eh? Porque fíjense que estos temas de ética los empezó a tratar el Poder Judicial hace unos 15 años, unos 15 años o más, y fue cuando se formularon los códigos y todo esto, y hubo una efervescencia, y empezamos a experimentar con técnicas y con ejercicios, ¿no? Y hay bastante, entonces eso yo creo que les va a ustedes a beneficiar, porque toda esa experiencia llega aquí, ¿no? Por ahí, por ejemplo, armamos un libro que se llamaba así, Cine, Ética y Argumentación, que editó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se experimenta, como lo estoy mencionando aquí, con películas. Entonces, se recomienda ver esta película para el tema, por ejemplo, del alegato de oídas, que hoy es un tema de ética, ¿no? Digo, es un tema hoy sensible en el Tribunal Electoral, pero es eso, no es un tema de ética, ¿no? Alguien diría hasta de sentido común, ¿no? Escuchaste a una de las partes, por ética tienes que escuchar a la otra parte. No está escrito, no hay, o sea, no es una ley, no sé si me explico, ¿no? Pero es de ética, porque en la ética judicial se habla de la imparcialidad como un principio ético. Entonces, si tú desarrollas la imparcialidad a nivel teórico, es decir, pues las partes tienen que tener las mismas oportunidades procesales para defenderse o para presentar sus argumentos, entonces eso se vuelve una práctica, ¿no? Yo escuché a alguien y le tomo hasta el tiempo, ¿no? Lo escuché tanto. La otra parte tiene el mismo tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Ven? O sea, es el tema de ética y es cambiar una conducta, una práctica que a lo mejor justo eso, ¿no? Por no tenerla visibilizada. Y ahí se van, digamos, articulando, engarzando diversas cosas, ¿no? La argumentación, porque la argumentación deja de ser solo un asunto requisital, de llenar requisitos, y se vuelve un asunto de coherencia. Eso es ética. Las decisiones judiciales tienen que ser coherentes, o sea, no solo una estructura formal, sino una estructura que tenga un sentido argumentativo ético, o sea, basado en que esa decisión genere el mayor beneficio posible al mayor número de personas posibles, ¿no? Y entonces todo cambia, o sea, la forma de argumentar, la forma de presentar la sentencia, la forma de divulgarla, la forma de socializarla y de problematizarla, ¿no?
porque vendrá un asunto parecido y otra vez estará ahí la ética presente, ¿no? Lo correcto es seguir dotando de coherencia al sistema. Lo incorrecto es decir, pues no, me vale y entonces yo tomo una decisión como me dé la gana, ¿no? ¿Sí? Más o menos, ¿ven? Entonces, hasta en esos niveles, vamos a decirlo así, sutiles de la hermenéutica judicial y jurisprudencial, debe estar presente la ética. Y ya hay estudios, hay libros, hay bibliografía, ¿no? Hay expertos y expertas que han tratado esos temas, ¿no? Cómo deciden los jueces y por qué tienen que decidir de manera ética y qué significa decidir de manera ética. Entonces, la ética tiene muchos espacios en esto en el mundo en el que nos movemos, ¿no? Ética cívica, ética ciudadana, ¿no? La ética la falta de ética dentro de los partidos políticos, ¿no? La falta de ética en el modelo de comunicación política, ¿no? La falta de ética en el litigio electoral. Todas esas múltiples faltas de ética deterioran, vamos a decirlo así, la cultura ética electoral, la cultura ética judicial, la cultura ética jurídica. Y eso ya nos lleva incluso al tema de los estudios, ¿no? De derecho. ¿Es la ética transversal a ello, no? O solo ponen una clase ahí como para hablar de eso, de autores que ya se murieron, ¿no? O realmente problematizamos sobre la profesión jurídica, por ejemplo, ¿no? Lo digo aquí porque, pues básicamente, eso después va a impactar en los problemas jurídico-electorales y de temas judiciales electorales, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos enseñando el derecho, no? ¿Cómo estamos formando a los futuros abogados, a las futuras abogadas, ¿no? Y entonces, ahí también, esas son preguntas, o sea, son preguntas que se tienen que ir resolviendo y respondiendo a partir de una reflexión ética, ¿no? Entonces, bueno, pues de aquí en adelante, obviamente ustedes irán analizando los distintos temas, pero también irán construyéndose un concepto o noción de ética. O sea, a partir de hoy ustedes de manera constructiva, de manera intuitiva, a partir de lo que vayan escuchando, van a ir generando sus propias ideas, sus propios conceptos sobre esto, ¿no? Y sobre los espacios en los que se tiene que trabajar y dónde la ética puede tener una influencia, ¿no? Y ahí pues es como todo, ¿no? Alguien diría, pues es que en todos lados hay ética, ¿no? Y ahí estás ya conceptualizando la ética. Entonces, porque la ética tiene que ver con las prácticas sociales o la ética, y por eso le llamaban mores, ¿no? Y esa es la cuestión de moral, ¿no? O sea, son las prácticas, ¿no? O la ética tiene que ver con la coexistencia o la interacción, ¿no? Y luego, bueno, pues incluso creo que va a haber un momento en que hablemos de una ética biocéntrica, ¿no? No basada en el ser humano, ¿no? Porque pues también me parece que cuando hablamos, por ejemplo, del respeto al medio ambiente o el respeto a otras especies, pues también es un asunto de ética, ¿no? O sea, que también una ética antropocéntrica puede afectarnos, ¿no? El ser humano por el ser humano, pues no es sustentable. Y ahí entonces van a generar otras preguntas. Y esto es lo interesante, o sea, lo interesante de un diplomado como este es que uno tiene que salir preocupado o preocupada, ¿no? Con muchas preguntas más que con respuestas, y lo que se llevan de aquí son, como dije yo, mecanismos de deconstrucción, de crítica, ¿no? De replanteo, ¿no? Un poco la metáfora es la que planteó hace miles de años Platón en el mito de la caverna, ¿no? O sea, la idea es que ustedes se liberan de unas cadenas, o sea, la ética emancipa.
porque te hace consciente de tu existencia en el mundo, ¿no? Y entonces, al hacerte consciente, entonces estás más alerta, ¿no? Y entonces te emancipa porque te libera de esas cadenas, dice Platón, y entonces te das vuelta y miras a los que están ahí encadenados, ¿no? Porque no se hacen preguntas. Y les empiezas a explicar. Y algunos, pues, se lograrán liberar, y otros no. Pero tú estás como que sales y entras, ¿no? Porque sales y ves que por lo que sabías, pues eran sombras, dice Platón, ¿no? Juegos de luz. Y ahí hay muchas preguntas. ¿Quién pone la luz, no? O sea, en esa metáfora, en ese mito, pues eran unas personas que estaban en una hoguera, ¿no? Pero podemos presumir que pues todavía hay una luz mayor, que es la luz del sol, ¿no? Y ahí pues la metáfora sirve para hablar de muchas cosas. Por eso me referí un poco a Matrix, ¿no? Porque Matrix es como en la cultura popular esa idea de la caverna, pero ampliada. Entonces, este diplomado va a ser eso, ¿no? Va a ser como un salir de la caverna. Dice Rocío, Antonio Gómez Robledo, excelente cita, manifiesta que desde Aristóteles, que fue quien la constituyó en disciplina independiente, suele entenderse por ética la parte de la filosofía que mira el valor de la conducta humana, ¿no? Entonces, ahí hay una aproximación, ¿no? A propósito de esta idea que está en el imaginario colectivo, ¿no? O sea, ¿cuánto vale la conducta humana? ¿Qué es la conducta humana? ¿No? ¿Cuándo es correcta la conducta humana? Y así podemos hacer muchas preguntas, pero al final es eso, ¿no? Hablamos de conductas. Y las conductas, pues como decía, las analizan diversas ciencias o saberes, ¿no? Eso se pone interesante, ¿no? ¿Qué aporta la antropología? ¿Qué aporta la sociología? Y sí, es correcto, Rocío, ¿no? Ética latinoamericana. Vamos a ver. Teresa, adelante. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenos días todavía. Bueno, pues mi aportación nada más es como meramente sumatoria a lo que bien usted comenta. El campo de la ética, pues, como podemos ver, es trascendental realmente. Em, Temas como la paridad de género, acciones afirmativas, en cuestiones ya de derecho electoral, son como una de las muchas pautas que nos ha dejado la ética. ¿Por qué? Porque esas han nacido a base de conductas, que si bien es cierto, algunas pues han sido negativas para que se pudieran implementar ahora en nuestro derecho positivo, todas estas pues fueron como consecuencia de. Entonces, es muy interesante ver cómo la ética, aunque ya no se aborde como en la primaria o en la secundaria, que dices, clase de ética, ahorita la podemos ver en básicamente todo. Por ejemplo, en lo que es el sistema de anticorrupción, pues básicamente nació pensado en las conductas negativas de, ahora sí que, gobernantes, de personas públicas, o sea, que necesitaban ser reguladas esas conductas que son faltas de ética. Entonces, pues esa es como una aportación que yo tengo. Ahorita aquí en mis anotaciones, pues se me vienen muchas cosas a la cabeza que igual no puedo como vertírselas todas ahorita, pero pues sí, en resumidas cuentas, pues la ética juega un papel muy importante y trascendental y aunque les digo, no se aborde, perdón, paulatinamente como tal, esto es ética, pues está presente como que constante, 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 incluso en nuestras decisiones cotidianas, vaya. Sí, Gracias. no a ti, Teresa, diste en el clavo, ¿no? Porque, o sea, me parece muy buen reto epistemológico para inicio de este diplomado pensar eso, ¿no? O sea, la ética no la vamos a encontrar necesariamente como referida como ética, ¿no? O sea, la vamos a encontrar en muchos formatos, bajo muchos nombres, en muchos lugares, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Porque entonces empiezas tú a conectar muchas cosas y lo ves como algo cotidiano, como algo, como dijiste tú, del día a día, ¿no? Entonces, eso lo va a hacer más interesante este diplomado, porque básicamente ustedes van a poder traer aquí al diplomado su experiencia, ¿no? Y no importa si es mucha o poca, ¿no? Porque todos hemos tenido experiencia, ¿no? Entonces se va a volver algo muy empírico, ¿no? O sea, conocimiento empírico,
decir, bueno, pues sí, a mí me pasó, o escuché que a alguien le pasó, o me imagino que puede ser de esta forma, y todas esas formas de conocimiento van a ser válidas, ¿no? Porque lo que nos va a llevar es a discutir qué es lo correcto, ¿no? Pues me parece muy, muy bien y muy bonito que hayamos iniciado en viernes, que es el final de semana, pero pues el principio de algo desafiante, un diplomado como el presente. Yo les deseo un feliz fin de semana y les digo, si me toca verlas y verlos la semana que entra, me va a dar mucho gusto. Si no, pues de todas maneras seguro nos vamos a seguir viendo. Cuídense mucho y disfruten el fin de semana. Gracias. Gracias, feliz fin de Igualmente, semana. maestro. Tenga Igualmente, buen hasta luego. Gracias. Bye. Gracias, bonito fin de semana para todos. Bye, bye. Todo sirve, todo lo que aprendes. El valor curricular es que es de un estudio para prepararse. De comer frijoles.
No, porque hay que poner el juego. Bueno, buenos días. ¿Sí? ¿Ya paso por ellas? Ah, ok. Sí, está bien. Nada.